Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. En el año 1934, no sé si conocen a esta figura histórica célebre del mundo de los negocios, Walt Disney, ya tenía un rato habiendo lanzado su marca, ¿no? Su empresa. Y comenzó, pues, por supuesto, con el personaje icónico que todos conocemos, Mickey Mouse. La empresa le estaba yendo bien, pero él pensaba que tenía aún mucho más potencial de lo que había logrado hasta el momento. Y en 1934, Walt Disney comienza a producir el primer largometraje de la industria llamado Blancanieves. ¿Cuántos conocen la historia de Blancanieves? Todo el mundo seguramente mínimo la ha leído, la ha escuchado o la ha visto. Y este sería el primer largometraje de la industria. Quiere decir que él iba a ser el pionero en producir un nuevo tipo de contenido que todos en Hollywood pensaban que iba a fracasar. Entonces, Walt Disney invierte todo lo que tiene, hipoteca su casa. En nuestro país la gente no sabe muy bien qué es hipotecar algo. Si tú tienes una casa propia, tú puedes hipotecar eso al banco, el banco te da un dinero, pero ahora la casa es del banco. Y si tú no pagas la hipoteca, pues te quedas sin la casa. Entonces, Walt Disney hipoteca su casa para producir este largometraje sin ningún tipo de certeza de que a eso le va a ir bien. Y nadie creía realmente que las personas iban a ver un dibujo animado por más de una hora. Por favor, el equipo de infraestructura, si pueden apagar el aire acondicionado central, gracias. Y dice Walt Disney que para él fue asumir un riesgo desmedido de una magnitud tan importante que ni su esposa, ni su hermano, ni sus amigos creían en él. Y él tuvo que ir en contra de la corriente e invertir el dinero de su propia casa para hacer este sueño una realidad. Resulta que valió la pena. Después de todo este tiempo vemos en lo que Walt Disney se ha convertido y todo comenzó porque este hombre un día decidió ir con todo. Porque un día él decidió que valía la pena poner todas las fichas sobre la mesa, que valía la pena darlo todo para ver su sueño hecho realidad. Walt Disney sabía que esa idea merecía que él se invirtiera por completo en verla materializada. ¿Sabe? Yo me pregunto si tú y yo muchas veces hemos sentido de parte de Dios este tipo de pasión, de invertirnos en algo que Él está hablando en nuestra vida, hacia lo que Él nos está impulsando, pero por temor, por miedo, no vamos con todo. Vamos con una parte nada más. Quizás muchas veces cuando venimos a la iglesia sentimos de parte del Espíritu Santo este reto de comenzar a entregarnos cada vez más a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, a entregarle más aspectos de ella, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro negocio, nuestra familia, nuestros matrimonios, pero nos da miedo ir con todo. Y sabes, en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 8, hay un pasaje increíble que yo tenía tiempo que no leía y que me recuerda que para Dios la única forma de vivir una vida de fe es con todo. Dice lo siguiente: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara, refiriéndose a las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos, tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Me encanta, porque antes de la obediencia, Dios hace la promesa. Entonces Dios le está preparando el terreno a lo que ellos van a recibir si ellos siguen este sencillo mandato que viene justo después. Verso 4 dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios, escúchame bien, con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Es decir, que no se te olvide nunca este mandato. El Señor, tu Dios, uno solo es. Ámalo con todo tu ser. Ámalo con todo tu corazón. Ámalo con todas tus fuerzas. Para los judíos, este pasaje que yo les estoy leyendo es una oración. Es conocido como la Shema. Y ellos lo hacen de forma constante porque el mismo pasaje dice que deben hacerlo de forma constante. Ahora tú dirás, ¿eso le corresponde a los judíos? No, porque tú y yo somos inspirados por Dios con toda su palabra y este pasaje en específico nos sigue animando el día de hoy y nos sigue dirigiendo hacia la forma de vida que tú y yo tenemos que llevar si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Ama a Dios, que uno solo es. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para algunos, esta es la declaración de fe más importante del pueblo de Israel. Y por eso la recitan constantemente. De hecho, lo hacen apenas se levantan y justo antes de dormir. Me encanta porque tu día comienza declarando que Dios es el centro de todo. Todas mis fuerzas, todo mi corazón, todo mi ser honra al Señor. Y luego antes de dormir, quizás habiendo tenido un día difícil, Dios sigue siendo el centro de todo. Dios sigue mereciendo todas mis fuerzas, Dios sigue mereciendo todo mi corazón, Dios sigue mereciendo toda mi mente y toda mi alma. De acuerdo a esta oración, Dios es el centro de todo. Es lo más importante, es la prioridad, es el número uno, es el jugador más valioso, es el protagonista de la historia. Y este pasaje establece 3 aspectos de la vida humana que tenemos que entregarle completamente a Dios y muchas personas han decidido que estas son las 3 facetas del ser humano. Lo primero es el corazón. Y el corazón en el hebreo original, lebab, se refiere a las emociones, los deseos y el intelecto. Todo eso se lo entrego a Dios. Y luego lo segundo es el alma, nefesh. Se refiere a la fuerza vital, la vida misma o el aliento de vida. Y todo eso se lo entrego a Dios también. Y por último, las fuerzas, que en hebreo es meod, significa mucho o en abundancia. ¿Y saben a qué se refiere? Nadie va a decir amén a esto. A tu dinero, a tus recursos, todo lo que tienes. Escúchame bien, todo lo que soy, todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que planeo, todas mis energías, todos mis recursos, todos mis ingresos, todo, absolutamente todo, es de Dios. Y esta oración, en la mañana cuando me levanto, me recuerda que Dios se merece mi todo. Y esta oración, antes de acostarme, me recuerda que Dios se merece mi todo. Por eso no voy a vivir una vida que le da a Dios solo un aspecto de ella. Yo voy a vivir la clase de vida que le da a Dios todo. Porque Él es el centro de todo. ¿Sabe? La Shema tiene entonces una gran importancia dentro de la rutina judía y comúnmente se recita aún en festividades, momentos de celebración. Estas tradiciones que tiene el pueblo de honrar esos momentos donde Dios ha hecho cosas milagrosas por ellos, se las enseñan a sus hijos, se las enseñan a sus nietos. Entre ellos mismos, cuando están pasando por un momento de dificultad, recuerdan, nuestro Dios solo uno es. Voy a amarlo con toda mi mente, voy a amarlo con todas mis fuerzas, voy a amarlo con toda mi alma y con todo mi corazón. Qué increíble sería que Dios siempre fuese el centro de nuestras vidas. ¿Sabe? Y el pasaje dice esto,
y creo que es un llamado de atención para nosotros hoy día, 2026, no olvides que Él siempre es el centro de todo. Y yo me pregunto, y esto es una reflexión que hago general para la Iglesia Universal del siglo XXI, ¿cuándo rayos en el cristianismo nosotros pasamos a ser el centro de todo? ¿Cuándo fue que nosotros empezamos a predicar mensajes que le dicen a la gente, Dios está ahí, es para ti, Dios vive para ti, Dios creó todo para ti, todo se trata de ti, tú eres el protagonista, eres lo más importante? ¿Cuándo cambiamos el orden de las cosas? ¿Cuándo Dios dejó de ser el centro y nosotros comenzamos a ser el centro? ¿Sabe? Vivimos en una época donde muchas veces nos equivocamos en pensar que todo gira en torno a nosotros, que nosotros somos el jugador más valioso, que somos los protagonistas, que somos los que se merecen la gloria, que somos los que se merecen la honra, que es para nosotros que Dios hace las cosas y vive para nosotros. ¿Sabe, amigo? No hay nada menos bíblico que eso. No hay nada menos cristiano que eso. Porque hasta donde yo sé, nosotros seguimos a Cristo. Nosotros somos cristianos, no yoístas. Hasta donde yo sé, Cristo es el centro de todo, no nosotros. Y entonces comenzamos a escuchar estos mensajes que nos hacen sentir bien y nos hacen pensar que Dios tiene todo a nuestro favor y es real, pero siempre se trata de Él. Él siempre ha sido el centro, Él siempre ha sido el protagonista, Él siempre ha sido lo más importante, Él siempre ha sido la prioridad, y todo lo que tú y yo tenemos es por la gracia, el favor y la misericordia de Dios, que por amor, aún nosotros siendo unos viles pecadores, decidió enviar a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros podamos recibir una herencia que no merecemos. ¿Quién es el centro de todo? ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Quién se merece la gloria? ¿Quién se merece la honra? Hasta donde yo sé, el Dios que yo conozco y el Cristo que vino a este mundo a morir por mí en la cruz es el único digno de la gloria y la honra. Yo no soy el centro de todo. Mi vida no es el centro de todo. Yo no soy el protagonista de la historia. Cristo es el protagonista de la historia y siempre lo será. ¿Sabe? A veces venimos a la iglesia el domingo, oramos, leemos la Biblia y de alguna forma en nuestra mente se tergiversa el concepto de qué es lo que venimos a hacer aquí. Y comenzamos a preguntar cosas como, ¿qué puede Dios hacer por mí? ¿Qué puede Dios hacer por mí? ¿Cómo Dios me va a ayudar? ¿Qué ha planeado Dios para mi vida? ¿Sabe? Y todo eso es muy noble en esencia, pero cuando tú y yo nos centramos en lo que Dios puede hacer por mí, nos olvidamos que Dios ya hizo todo. Que Dios ya hizo todo. Porque Dios envió lo más valioso que el cielo tenía para darnos a morir en una cruz como el peor de los ladrones. Dios ya te dio todo, ya te entregó todo, ya lo hizo todo. Y tú y yo venimos y pensamos, muchas veces cuando no recibimos respuesta a nuestras oraciones, ¿será que vale la pena realmente tener fe en Dios? ¿Qué sentido tiene seguirlo si no me ayuda? ¿Qué sentido tiene orarle si no me responde? ¿Qué sentido tiene poner mi fe en Él si no me da lo que pido? Pero amigo, amiga, quiero recordarte, no se trata de nosotros. Tú y yo hemos sido comprados por un alto precio en la cruz y somos propiedad de Dios. Lo que Él haga con nuestra vida, bueno o malo, es por gracia, favor y misericordia. Yo no estoy aquí para hacer exigencias, porque Dios siempre y siempre será el centro de todo. Este pasaje nos dice, hónrense, ámense ustedes mismos, como enseña el mundo, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su... ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ámense ustedes mismos. Yo no sé si usted ha escuchado mucha gente que dice, lo primero que tú tienes que tener es amor propio. Lo primero que tú tienes que tener es amor por Dios, por lo que Él hizo por ti, porque Él estuvo dispuesto a hacer lo que nadie haría por otro, a entregar a su propio hijo en una cruz.
Ámate a ti mismo bien, valórate. Eres una persona que tiene un alto valor para el cielo, porque si no, Dios no hubiese enviado a su Hijo. Pero nunca seas el protagonista de la historia. Nunca creas que tú eres el principal. Nunca pienses ni por un segundo que se trata de ti, porque hasta donde yo sé, la Biblia dice, hay un solo Dios. No somos dioses. Hay un solo Dios. Y ese Dios todopoderoso merece todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas, todo lo que tengo y todo lo que soy. ¿Sabe? Existe una delgada línea, y es una línea que como iglesia muchas veces podemos cruzar, y probablemente nosotros también, porque somos pecadores todos y en algún momento seguramente cometemos ese error también. Hay una delgada línea que la iglesia de Cristo muchas veces cruza, que es la línea entre disfrutar de la gracia y el favor de Dios y pensar que Dios tiene la obligación de hacer algo por nosotros. Una cosa es que Dios, por ser tan bueno como es, por su infinito amor, gracia y favor hacia nosotros, haga cosas buenas por nosotros. Y otras cosas es que tú y yo creamos que Él tiene la obligación de hacerlo. Es en ese momento cuando cambian los papeles. Y tú y yo pensamos que somos los protagonistas de la historia. Pero hasta donde yo sé, hay solo un Dios. Y a ese Dios yo le entrego todo mi corazón, toda mi alma, todo mi ser, todo mi espíritu, toda mi fuerza y todos mis recursos, escúcheme bien, sin esperar nada, porque Dios ya me lo dio todo en Cristo Jesús. Esa delgada línea ocurre cuando mis oraciones, o la cruzo, cuando mis oraciones se centran en mis deseos, en mis planes, en mis metas, en mi voluntad, en lo que yo quiero lograr. Esa línea se cruza cuando tú y yo pensamos que nos merecemos algo. Esa línea se cruza cuando tú y yo pensamos, escúchame bien, que Él vive para nosotros y no nosotros vivimos para Él. Se cruza la línea. Y cambiamos el orden de las cosas. Y luego entonces comenzamos a cuestionar nuestra fe cuando Dios no hace lo que nosotros decimos. Dios no vino a hacer lo que tú y yo le decimos. Dios es soberano, Rey, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es a Él a quien es digno de alabar. Él es Él el que es digno de toda la gloria. Es Él es el que es digno de toda la honra. Todos mis planes, toda mi fuerza, todo mi corazón, toda mi mente, lo entrego a Él. Él es el centro de todo. Entonces cuando yo vivo con todo para Dios. Lo entrego todo para Dios. Y en este año en el que hemos dicho que va a ser un año de crecimiento, un año de conexión, un año de expansión, quiero decirte esto porque es lo más sincero que vas a escuchar alguna vez desde un púlpito. El crecimiento con Dios inicia cuando tú y yo comenzamos a hacer menos. Totalmente contrario a lo que el mundo te enseña. Cuando tú y yo comenzamos a hacer menos para que Dios comience a hacer más en nosotros. El crecimiento con Dios comienza no cuando te va mejor en el trabajo. No cuando te va mejor con los negocios, no cuando tienes más dinero, no cuando consigues a la esposo que habías soñado toda tu vida, no cuando te compras la casa, no cuando te compras el carro. Nada de eso es una evidencia de crecimiento. La verdadera evidencia de crecimiento con Dios es que yo dejo de ser para que Él sea en mí. Es que yo comienzo a ser menos para que Él pueda ser más en mí. Su propósito, su gracia, su favor en mi vida se comienzan a manifestar cuando yo dejo de ser el protagonista de la historia. Y es ahí cuando tú y yo lo servimos con todo. Lo amamos con todo. Le entregamos todo. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestros recursos, porque reconocemos que no somos el centro. Él es el centro siempre. Es cuando pasamos a un segundo plano, escúchame, que Jesús comienza a ser el protagonista de nuestra historia. Que Él comienza a marcar los pasos de nuestro camino. Que comenzamos a seguirlo a Él en vez de seguir nuestros propios planes. Que comenzamos a servirlo a Él en vez de servir nuestras agendas egoístas. Que comenzamos a dárselo todo a Él en vez de creer que lo mejor es yo acapararlo todo. ¿Sabes? Dios nunca ha querido
ser un actor de reparto en nuestra historia de vida. Dios es el personaje principal, el más importante, el protagonista, lo más valioso que tú y yo tenemos en nuestro corazón, y Él se merece de nosotros todo. Aun si tú crees que Dios no ha respondido una oración, aun si tú piensas que Dios no ha hecho suficiente, Dios lo ha hecho todo y más de lo que tú piensas por ti. Y por eso Él siempre va a ser el centro de todo. Ahora, hay una historia en la Biblia que nos enseña muy sencillamente cómo muchas veces el orden de prioridades en nuestra vida puede estar completamente contrario a lo que debe ser. Mateo capítulo 10, verso 17 al 30, dice que cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Me encanta la respuesta de Jesús. Jesús es Dios, pero aún así, solo un Dios hay. Y para que no hubiese confusión entre lo que estaban hablando en ese momento, Él viene y le dice: bueno, no, bueno solo es Dios. A Él hónralo. Él se la merece. Y quizás en este momento Jesús no estaba preparado para revelarse por completo a este muchacho. Creo que no estaba preparado para recibirlo tampoco. Y hace esta pequeña pero muy importante aclaratoria. Y le dice: pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Check. Soy lo máximo, soy perfecto, soy el protagonista, soy el MVP, soy el que mejor lo hace. Y Jesús miró al hombre y le sintió profundo amor por él, porque estaba totalmente equivocado. Yo me pregunto cuántas veces Dios me mira de esa manera. Y yo estoy diciendo: Señor, este año vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y Jesús siente profundo amor por mí. Qué iluso, ¿verdad? Él jura que por ahí es que van las cosas. Y viene y le dice, Jesús miró al hombre con profundo amor y le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones, entrégale todo el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y después ven y sígueme. ¿Qué se imaginan que hizo el tipo? Verso siguiente: al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron atónitos, dice el pasaje. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Y Jesús lo miró fijamente, tal cual como miró al hombre con amor, y les dijo con el mismo amor: humanamente hablando, no es posible. Me encanta. Pero para Dios, todo es posible. Y entonces aquí viene Pedro, porque Pedro siempre es el imprudente de la situación. Y Pedro comenzó a hablar y le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte, le dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes. Obviamente, ¿quién quiere 100 hermanas? ¿Quién quiere 100 hijos? Yo voy con uno y ya estoy pariendo ya. ¿Quién quiere 100 bienes? Ahí todo el mundo dijo amén. Dice esto: recibirá a cambio ahora 100 veces todo eso, y junto con persecución, dice. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Ahora me vuelvo a la historia del joven y al momento en el que el joven tiene esta interacción con Jesús. Él tenía la idea equivocada de lo que significaba seguir a Jesús. Y yo lo traslado a nuestro 2026. Ese muchacho va a cruzar esa puerta y va a llegar aquí y va a decir: yo vengo todos los domingos, yo sirvo en el equipo de voluntarios, yo oro, leo la Biblia. Hay gente que no hace nada de eso ni siquiera. Yo le digo a mi amigo del trabajo que venga a la iglesia. Pero la pregunta no es qué tú haces.
La pregunta es a quién tú amas. La pregunta es a quién tú sigues. La pregunta es a quién tú sirves. La pregunta es quién es el centro de tu vida. Si Dios te pide que dejes todo y lo sigas, la pregunta es qué vas a decir tú al respecto. Si tú vas a decir sí o si vas a decir no como Él. Hasta que tú y yo no estemos dispuestos a decirle a Dios, yo voy con todo, hasta ese momento no hemos sabido lo que significa seguir a Jesús. Todos estos hombres a los que Jesús les está hablando dejaron sus trabajos, dejaron sus vidas, dejaron futuros quizás prometedores, dejaron sus propios planes, dejaron su vida en la tierra a disposición de un hombre que les prometió darles vida eterna y que resultó ser nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Yo me pregunto, si tú tuvieses hoy una conversación con Dios y Dios te dice exactamente lo mismo que le dijo a ese hombre, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por mí? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Porque, amigo, amiga, el verdadero cristianismo es el que va con todo. Los verdaderos seguidores de Jesús son los que no miran atrás cuando dejan la barca. Los verdaderos seguidores de Jesús son cuando el maestro les dice, para allá te tienes que ir, yo voy a donde Él me llame. Yo voy a donde Él me diga. Yo voy a lo que Él me dice. Porque Él se merece toda mi mente, todo mi corazón, toda mi fuerza, toda mi gloria, toda mi honra, todos mis planes, toda mi inteligencia, todas mis destrezas, todas mis habilidades, todo lo pongo en su mano. Yo voy con todo. Y me encanta la promesa que Jesús les hace. No hay nada que ustedes vayan a dejar por mí, por lo cual no vayan a recibir mucho más de lo que han dejado. Me encanta. En el corazón de este muchacho, Dios no era el centro de todo. La ley era el centro de todo. La religión era el centro de todo. Seguir algunas reglas que ya no estaban vigentes eran el centro de todo. Pero realmente en el corazón no era su deseo honrar a Dios. Porque en el momento en el que le tocan lo más importante de su vida, dice, no, hasta aquí es que yo llego. Este es mi límite. Yo sigo a Cristo, pero me traigo el dinero. Pero me traigo las posesiones. ¿Sabe? Yo pregunto, ¿quién está ocupando el lugar de Dios hoy en tu corazón? Quizás son tus metas. Quizás son tus propias ambiciones. Quizás hay algo que hoy es el centro de todo en tu vida. Y quiero recordarte que Dios es el único que se merece toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todos nuestros planes y todas nuestras fuerzas. No se trata de nosotros, se trata siempre de Él. Y me pregunto cuántas veces quizás en el cristianismo del 2026, habiendo pasado 2026 años desde que Cristo murió en esa cruz, tú y yo hemos olvidado eso. Y muchas veces hemos hecho nuestras vidas, nuestras metas, nuestros propósitos personales la prioridad, cuando Dios es el que se merece todo eso y más. Quizás en algún momento tú dijiste expresamente, yo he decidido seguir a Cristo, pero ¿sabe cómo se ve eso realmente? Dejarlo todo y seguirlo a Él. ¿Sabe cómo se ve eso realmente? Entregarlo todo y seguirlo a Él. ¿Sabe cómo se ve eso realmente? Estás dispuesto a todo y seguirlo a Él. Los verdaderos seguidores de Jesús no miran atrás lo que están dejando, porque saben que hay mucho más por delante cuando lo sigues a Él, cuando lo amas a Él, cuando lo honras a Él, cuando vives para Él, cuando pones toda tu ficha sobre la mesa y dices, este mundo no tiene nada bueno para ofrecerme, que Cristo no pueda duplicarlo, este mundo no tiene nada bueno para decirme, que Jesús no tenga algo mejor para enseñarme, no hay nada que este mundo tenga para ofrecerme, que se merezca mi fuerza, que se merezca mi mente, que se merezca mi corazón. Él siempre va a ser el centro de todo. Amigo, amiga, no es con mi domingo que yo sirvo a Dios. No es con mis 15 minutos de oración. No es con mi lectura de la Biblia, ni siquiera. Todo eso está bien, pero ¿sabes qué es lo primero que tengo que entregarle a Dios? Mi mente, mi corazón, mis fuerzas, mis energías, mis planes y todo lo que tengo y todo lo que soy. ¿Sabe? Cuando Dios nos llama, cuando Jesús nos llama, es con todo.
Me encanta esta historia de Walt Disney porque él identificó que aquello por lo que él estuvo dispuesto a arriesgarlo todo era algo por lo que valía la pena arriesgarse. ¿Sabe? Y a veces es nuestra comodidad. A veces es este mundo que nos hace pensar que quizás un Dios invisible no vale la pena entregarle todo lo que somos. Pero amiga, quienes seguimos a Jesús sabemos que aun cuando renuncies a todo por Él, Él siempre tiene mucho más que eso para darte en recompensa. Y esta es la cruda verdad del Evangelio y lo que a veces se nos olvida. Nuestros pecados fueron pagados en la cruz. ¿Sabes para qué? Para que tu vida y la mía fuesen compradas. Y cuando alguien compra algo, ese alguien dispone cómo lo va a usar, qué va a hacer con eso, hacia dónde lo va a llevar, cuál va a ser su propósito. Y en esa cruz en la que ponemos nuestra fe, en esa cruz en la que Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, compró nuestra vida, compró nuestro presente, compró nuestro futuro y compró nuestra eternidad. No somos nuestros, somos de Él. Y el dueño decide cómo usa lo que tiene. Y entonces, una vez Jesús paga por nosotros, no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Si tú aceptas el pago, aceptas que ya tu condición de libertad para hacer lo que tú quieres no existe. Ahora haces lo que Dios te dice para tu vida. Ahora sigues los pasos que Dios marca para tu vida. Ahora sigues el propósito que Él tiene para tu vida. Dios decide cómo usa a quienes Él ha comprado. Vivimos, amiga, para honrar a Dios, para servir a Dios, para obedecer a Dios, para ser como Él es, para amar como Él ama, para tener misericordia, gracia y para tener favor para con otras personas tal y como Él es con nosotros, para ser generosos, para hacer todo lo que fuimos diseñados a hacer desde el principio. Ese fue el precio que Jesús pagó, el precio de nuestra libertad, el precio de nuestras vidas, el precio de nuestro futuro. Lo que éramos antes ha quedado atrás. Somos hechos nuevas personas y hemos recibido un nuevo propósito. Pero ese nuevo propósito no lo defines tú, lo define tu Padre, lo define tu dueño, lo define el que pagó por ti, lo define el que redimió la deuda. Él es el que decide qué vas a hacer con tu vida. Él es el que decide hacia dónde van tus pasos. Él es el que decide qué va a pasar con tu futuro. Él es el que decide qué es lo mejor para ti. Y este es nuestro nuevo propósito en Cristo. Honrarlo a Él, servirlo a Él, amarlo a Él, adorarlo a Él, con todo. No con un aspecto de nuestra vida, con todo lo que somos, con todo lo que pensamos y con todo lo que tenemos. Y quizás tú escuchas este mensaje y dices, es costoso seguir a Jesús. ¿Usted leyó el mismo pasaje que yo? Pedro tuvo la misma duda. ¿Qué más voy a entregar por ti? Mi trabajo, mi futuro, mis ambiciones, mi reputación, mi familia, lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que yo soy. Te lo estoy entregando todo. ¿Qué va a ser de nosotros? Y Jesús le dijo, tranquilo. Y yo pensaba esto. Y es mi resumen para lo que Jesús le dice a Pedro. Nadie, ni en este lugar, ni aquellos que han sufrido la última consecuencia por el mensaje de Jesús, nadie le ha entregado a Dios algo a cambio que Dios no le haya dado mucho más. Nadie le ha entregado todo a Dios sin haber recibido mucho más que eso a cambio. Y por eso, amigo, amiga, vale la pena seguir a Jesús con todo. Vale la pena servir a Jesús con todo. Vale la pena amar a Jesús con todo. Vale la pena honrar a Jesús con todo. Vale la pena dárselo todo a Él
Vale la pena darle toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, toda nuestra energía, todos nuestros recursos, porque nadie le ha dado a Dios algo que Dios no le haya dado más a cambio. Aun si tu vida entera se la entregas a Dios y la pierdes, te espera una eternidad en su presencia. No hay nada que tú y yo podamos entregarle a Dios que Él no nos dé algo más a cambio. Y Pablo resume esto de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y entregó su vida por mí. Así que, amigo, amiga, yo vine a decirte hoy, Dios no quiere tus domingos en la mañana. Dios no quiere tus 15 minutos de devocionales de las madrugadas. Dios no quiere tu oración en la noche. ¿Sabe qué quiere Dios? Todo. Dios quiere todo. Dios quiere todo de ti. Tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tus recursos. Y cuando tú y yo le entregamos todo a Él, no hay nunca nadie sobre la faz de la tierra que le haya entregado todo a Dios que no haya recibido más de Él a cambio. Jesús pagó un alto precio en la cruz para tenernos por completo. Jesús no vino a comprar nada más tus planes. Jesús no vino a comprar nada más tu salud. Jesús no vino a comprar una partecita de tu ser. Cuando Él pagó por nuestros pecados en esa cruz, Él vino a comprarlo todo. Todo el paquete. Lo malo, lo bueno, lo feo, el pecado, las virtudes, las dificultades, las celebraciones. Dios lo quiere todo y pagó por eso. Así que hoy tú y yo estamos siendo llamados en este 2026 a no entregarle a Dios mucho más que todo. Entrégaselo todo. Entrégale tus planes, entrégale tus metas, entrégale tu familia, entrégale tu matrimonio, entrégale tu futuro, entrégale tus destrezas, entrégale tu inteligencia, entrégale tus recursos, y nunca nadie ha caminado sobre la faz de la tierra que pueda decir que Dios no le haya dado más en respuesta. Así que yo quiero animarte hoy, entrando en este año donde quizás tú y yo estamos comenzando a definir en qué nos vamos a invertir. ¿Dónde vamos a poner nuestras fuerzas? ¿Dónde vamos a poner nuestros recursos y nuestro esfuerzo? A que te acerques a la mesa y digas, yo voy con Dios con todo lo que tengo. Yo voy con Dios con todo lo que soy. Yo voy con Dios con todas mis fuerzas. Yo voy con Dios con todos mis recursos. Yo voy con Dios con mis alegrías y mis tristezas. Yo voy con Dios con mis fracasos y mis triunfos. Yo voy con todo este año, porque no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda decir que Dios no le haya dado más a cambio si se lo diste todo. Y esta es la principal razón por la que los discípulos fueron animados, motivados, incentivados a seguir a Jesús sin mirar atrás. Nada que tú y yo podamos hacer por Dios supera lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Nada. Nada a lo que tú y yo renunciemos, nada que tú y yo dejemos atrás, nada que tú y yo estemos dispuestos a ceder, nada que tú y yo paguemos, nada que tú y yo hagamos supera el sacrificio de Jesús en la cruz. Él lo pagó todo. Él estuvo dispuesto a dar todo, sin dejar nada sobre la mesa. Fue humillado como el peor de los ladrones. Fue crucificado como el más vil traidor a la patria. Fue expuesto al escarnio y la humillación pública. Jesús estuvo dispuesto a darlo todo. Y los discípulos lo vieron. Y los discípulos lo vieron resucitar. Y dijeron, yo voy con este man con todo. Yo a Él le entrego todo. Él se merece todo.
Y el objeto de esta oración, que en ese momento los israelitas no sabían a quién realmente se la estaban haciendo, es Jesús. Solo un Cristo hay y no hay otro. Y a Él lo vamos a servir con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Porque eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él creó todo, por Él fue todo creado, para Él fue todo creado. Él es el centro de todo, Él lo sostiene todo, Él pagó por todo, Él ganó todo, venció la muerte, venció el pecado, venció el oprobio, venció la humillación, venció la tentación para que todo el que pone su fe en Él tenga victoria eterna sobre todo eso y más. Por eso Él se merece todo de nuestra parte. Y termino con esto. Juan el Bautista viene y bautiza a Jesús. Y hasta ese momento Juan era el maestro más reconocido de la época. Y los estudiantes de Juan quedaron así como, ¿quién es este man? ¿Quién es este pana? Tú venías diciendo, ¿es el Mesías? Y hay un pasaje en Juan capítulo 3 que yo luché un rato para traducirlo correctamente, porque busqué todas las traducciones al español, ninguna me gustó. Y usted lo conocerá en la versión así más antigua del castellano de 1960. Yo tengo que menguar para que Él crezca. Y yo le decía al Espíritu Santo, no sé, palabras son un poco raras. Quiero algo más latino, algo más Venezuela. Y me encantó esta frase. Y planeo ponerla en el tope de mi mente por el resto del año y por el resto de mi vida. Juan el Bautista les dijo en palabras llanas lo siguiente: yo tengo que ser menos para que Jesús pueda ser más. Amigo, amiga, si algo siento que Dios está hablando a nuestra vida el día de hoy, es que tú y yo podamos dejar de intentar ser los protagonistas. Que tú y yo dejemos de intentar ser el centro de todo. Que tú y yo comencemos a tomar un segundo plano. Que tú y yo pasemos a reconocer que hay uno solo que se merece toda la gloria. Que hay uno solo que se merece toda la honra. Que hay uno solo que se merece toda nuestra adoración. Que hay uno solo a quien conviene seguir. Que hay uno solo en quien vale la pena poner nuestra fe. Que hay uno solo que puede darnos la paz que tanto hemos esperado. Que hay uno solo en el que encuentro sanidad. Hay uno solo en el que yo puedo confiar. Hay uno solo que me va a ayudar a transitar la tormenta. Hay uno solo que me va a ayudar a superar al gigante. Hay uno solo que me va a llevar a un propósito mayor. Hay uno solo que merece toda mi vida y ese se llama Jesús. Yo tengo que ser menos para que Él pueda comenzar a ser más en mi vida en este 2026. Y nadie que haya dejado todo por Jesús no ha recibido mucho más a cambio. Así que tenemos esta meta este año: ser menos para que Jesús pueda ser más. Y mientras su propósito crece en nuestra vida, y mientras su gracia y su favor inmerecidos crecen en nuestra vida, y mientras su amor y su paz y su generosidad crecen en nuestra vida, Jesús pronto nos va a llevar de ser menos a ser mucho más de lo que tú y yo habíamos pensado o imaginado. Así que quiero invitarte a que nos pongamos poner de pie. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.